Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos. Esperamos nuevamente que se encuentren bien, ¿verdad? Es el deseo de mi corazón que en esta noche se encuentren muy bien, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, como de costumbre, una vez más, otro miércoles más, 8:30 de la noche, vamos a tener nuestra reflexión bíblica. Y bueno, pues como siempre es el deseo de mi corazón y mi oración es que esta reflexión, esta palabra de esta noche, nos sea a todos de bastante bendición y edificación. Y bueno, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. Que Dios les bendiga mucho, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar nuestra reflexión bíblica de esta noche y antes de empezar me gustaría poner este tiempo en manos de Dios, para lo cual vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar brevemente para invocar el favor del Señor, el favor de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta noche, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por esta noche, por este tiempo que tú nos das, por la vida que tú nos prestas, por la vida que tú nos has concedido tener, y sobre todo por lo más importante, por habernos permitido conocerte y por habernos permitido conocer a tu amado Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿verdad? Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta noche, por este día y por este tiempo, por esta reflexión bíblica. Te ruego con todo mi corazón que esta palabra, esta noche, sea de bastante bendición y edificación para nuestras vidas, para nuestros corazones, y a su vez lo podamos compartir con otras personas, con otros hermanos, que también les sea de bendición. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender y comprender en esta noche y a explicar esta palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos dé cada vez más sabiduría. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu favor, te damos gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros, siempre nos bendices, siempre nos ayudas. Te damos gracias por el pan nuestro de cada día y cada bendición que nos has dado hasta este día. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, amén, amén. No seas malita, ¿me puedes voltear un poquito más para allá, por favor? Bueno, decía yo, bienvenidos a los que nos están viendo y nos estarán viendo. En esta noche yo quisiera hablar acerca de, le he puesto como título a este tema, a esta reflexión de esta noche, le he puesto Señor sobre toda la tierra, ¿sí? Y en esta noche vamos a estar hablando un poco acerca de la historia y la vida de José el Soñador. La Biblia nos cuenta que José el Soñador fue uno de los 12 hijos de Jacob, el padre de la nación de Israel o Israel, ¿verdad? Y su historia inicia en el capítulo 37 del libro de Génesis y termina en el capítulo 40, en el capítulo 50, ¿verdad? Del libro de Génesis. Y bueno, pues es un personaje muy importante. Y bueno, a lo mejor usted sepa o no sepa por qué le decían José el Soñador. Bueno, José el Soñador cuenta la historia que se le llamaba así porque en cierta ocasión de su vida él tuvo dos sueños. Bueno, para empezar, José el Soñador era el penúltimo hijo de Jacob, o de Israel, que es el mismo personaje, ¿verdad? Y él era, dice la Biblia, que era el hijo más amado, y era un hijo muy cercano a su padre, ¿verdad? Jacob. Dice la escritura ahí en Génesis 37 que su padre lo mandaba a observar a sus hermanos, ¿verdad? Y les pregunta, porque a sus hermanos no les tenía confianza, pero a José le tenía muchísima confianza y lo mandaba a observar o espiar a sus hermanos para que le informara cómo estaban las cosas, ¿verdad? Los rebaños y todo. Y obviamente como era el preferido de su padre, pues sus hermanos le tenían cierto resentimiento, cierto rencor. Y bueno, llegó a tal grado la distinción que Jacob había hecho hacia José, ¿verdad? Como su hijo preferido, que le había regalado una túnica de colores, de mangas largas y de colores, de multicolor. Y esas túnicas solamente se dice, ¿verdad? Que solamente las usaban personas de la realeza, ¿verdad? Los príncipes en la realeza solamente usaban ese tipo de túnicas. Y bueno, era una distinción especial y obviamente lo odiaban. Pero en una ocasión dice la Biblia que José tuvo dos sueños. En el primer sueño dice la Biblia que él soñó que estaba recogiendo gavillas de trigo, ¿verdad? Estaba haciendo rollos de trigo. Y dice que las gavillas de sus hermanos se arremolinaron alrededor de la suya y se inclinaban ante su gavilla, ¿verdad?
Y luego en otra ocasión tuvo otro sueño en el cual dice que soñaba que el sol, la luna y 11 estrellas daban vueltas alrededor de él y que se inclinaban ante él. Y obviamente, bueno, cuando esto se lo cuenta a sus padres, ¿verdad? A su papá, pues su papá se molesta y le dice, ¿cómo crees que tu mamá, tu padre y tu madre se van a estar inclinando ante ti? Y bueno, estos sueños eran sueños proféticos de lo que Dios un día iba a hacer más adelante en su vida, ¿verdad? Por eso se le conoce como José el Soñador. Y bueno, la historia de José el Soñador es una historia muy bonita que tiene muchas aplicaciones, tanto para uso personal, ¿verdad? Para la vida de una persona. Porque José el Soñador sufrió muchas cosas, a pesar de ser el hijo preferido de su padre en un momento dado de su vida. Sus hermanos, como dice la escritura, lo odiaban tanto, que un día decidieron venderlo como esclavo, y efectivamente lo lograron vender como esclavo. Y José el Soñador fue, después de ser el hijo preferido, el hijo de papá, el hijo de papi, ¿verdad? Fue a parar a Egipto como esclavo de un tal Potifar, y estando ahí en la casa de Potifar, la Biblia dice que José era bien parecido, era guapo, ¿verdad? Era, como decimos acá en México, era tipo. Ahí la mujer de Potifar comenzó a verlo con otros ojos, o sea, lo empezó a seducir a tal grado que un día se quiso acostar con él, ¿verdad? Para tener relaciones, y pues él se negó y dijo, no, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Señor y a mi Dios sobre todo? Y bueno, pues la despreció prácticamente, y esto causó el enojo de la mujer de Potifar, ¿verdad? La cual desgraciadamente lo acusó de que la quería violar. Y obviamente el amo Potifar, el amo de José, pues se enfureció, y dice la Biblia que lo metió a la cárcel donde estaban los presos del rey, o sea, los presos que eran considerados los peores, ¿verdad? Y estaba ahí como prisionero, pero aún así la vida de José podemos ver, una de las cosas que podemos ver es que Dios siempre estuvo con él. O sea, Dios nunca lo abandonó, nunca lo desamparó, y aunque estuvo en la cárcel, la Biblia dice que Dios estaba con él porque le daba gracia y favor. Y aparte de eso, llegó el momento en el cual el carcelero le agarró tanta confianza que le permitió empezar a gobernar ahí, a dirigir las cosas, ¿verdad? Entonces Dios estuvo siempre con él, ¿verdad? Y bueno, ya estando en prisión, pasaron los años. En una ocasión dice la Biblia que cayeron a la cárcel porque hicieron enojar al faraón, el copero y el panadero, ¿verdad? Y una noche, cuando estaban ahí encarcelados, cada uno tuvo un sueño, ¿no? Uno soñó una cosa y otro soñó otra, y bueno, a través de revelación divina, José les revela lo que significaba, ¿no? A uno le vaticina, a alguno le da un augurio, una profecía, que el faraón lo iba a perdonar, ¿verdad? Y que lo iba a restituir en su puesto, y que al otro lo iba a condenar a muerte, ¿verdad? Iba a morir, y iba a morir condenado a muerte. Y efectivamente, ¿verdad? Cuando lo sueltan, lo sacan de la cárcel al panadero y el copero. El faraón a uno lo ahorca, ¿verdad? Uno lo mata, y al otro lo restituye a su puesto. Bueno, José, antes de irse, le dice al copero y al panadero, por favor, cuando salgan ustedes de aquí, acuérdense de mí y háblenle al faraón de mí, ¿no? Porque pues para que me ayude a salir de aquí, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, se le olvida al copero que José le había anunciado, ¿verdad? Le había profetizado, le había vaticinado lo que iba a ocurrir, hasta que en alguna ocasión, pasados 2 años, dice la escritura que el faraón tiene 2 sueños. Tiene 2 sueños en los cuales, primero que nada, soñaba con 7 vacas gordas que salían del Nilo y 7 vacas flacas, y que las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Se despertó abrumado, ¿verdad? Se vuelve a dormir, y al rato vuelve a soñar que del Nilo salían 7 espigas de trigo robustas, y 7 espigas raquíticas. Y entonces ahí es cuando ya se despierta otra vez, se queda muy angustiado, y empieza a preguntarle a sus magos, a sus sabios, qué significaba ese sueño, y nadie le podía decir, hasta que de momento el copero dice, mi señor, ahorita que me acuerdo, cuando usted me metió a la cárcel hace 2 años, ¿verdad? Ahí estaba un hombre que es un hebreo, ¿verdad?
que me reveló, ¿verdad? Me reveló lo que significaba mi sueño, ¿verdad? El sueño que yo había tenido, y pues efectivamente se cumple. Y bueno, lo mandan a traer a José, ¿verdad? Lo mandan a traer, lo mandan que se cambie, que se arreglara para estar en la presencia del faraón. Y una vez que está ahí en la presencia del faraón, le cuenta los sueños, y José, por inspiración divina, le da la revelación, ¿sí? Pero aparte de darle la revelación, le da una estrategia. La revelación era la siguiente, ¿verdad? Le dice, mire, los dos sueños es una misma cosa, y el significado es que vendrán 7 años de muchísima abundancia y prosperidad para su país, para Egipto. Pero posteriormente vendrán 7 años de muchísima miseria y pobreza, tanta que harán olvidar la prosperidad que hubo, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo que si va a haber 7 años posteriormente a los 7 de prosperidad, 7 años de hambre, yo le recomiendo que usted mande a que se almacene todo lo que se produzca, todo lo que produzca los campos, mande que lo almacenen la mayor parte, ¿verdad? Y lo tengan ahí guardado para que cuando venga el hambre, entonces de ahí de los graneros saque para alimentar a su pueblo. Entonces el faraón le gusta mucho la resolución, y dice, bueno, ¿en quién podemos encontrar otro hombre tan sabio en el cual reposa el Espíritu de Dios, ¿verdad? Del Dios de los cielos, que nos pudiera ayudar a resolver este problema, ¿no? Entonces ahí el faraón, junto con sus funcionarios, lo embiste, ¿verdad? Lo embiste como el segundo al mando en la tierra de Egipto, y le dice, mira, después solamente, o sea, te voy a dar autoridad sobre todo mi reino, sobre tus funcionarios y todo, y solamente yo voy a estar por encima de ti, ¿verdad? Porque ¿quién más tan sabio y prudente como tú podría ayudarnos en esto? Y obviamente el faraón se maravilla con su sabiduría y lo establece como el segundo a bordo, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 41, versículo 38 al 41, dice lo siguiente, dice, entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y acuérdense de esto en esta noche. El faraón pone a José a cargo de toda la tierra. Esa es una historia muy bonita, ¿verdad? Porque algunas de las cosas que podemos ver es que gracias a todo esto que sucedió, ¿verdad? José fue usado, a todo lo que él sufrió y todo lo que sucedió, Dios usó a José no solamente para rescatar a la nación de Egipto de morir de hambre, sino también Dios fue usado José fue usado por el faraón, ¿verdad? Fue usado por Dios y por el faraón para rescatar a la gente de morir de hambre, pero aparte de eso la historia cuenta que cuando el hambre empezó a agobiar a la nación de Egipto y a las demás naciones, ¿verdad? La gente de Egipto venía con José a comprarles y sistemáticamente, periódicamente grano, hasta que llegó el grado que se quedaron sin dinero, ¿verdad? Y una vez que se quedó sin dinero el pueblo de Egipto, empezaron a venderle sus tierras y su ganado, ¿verdad? Entonces José empezó a atesorar todo eso para el faraón, y una vez que se quedaron sin tierra, sin ganado que empeñar, ¿verdad? O que vender, entonces se vendieron a ellos mismos como esclavos. Y a través de esto, la Biblia nos cuenta, la palabra de Dios nos cuenta que el faraón se hizo muy poderoso, ¿verdad? A causa de la sabiduría y de la inteligencia de este hombre, ¿verdad? Se volvió sumamente rico y poderoso el faraón. Y aparte de eso, como decía yo, bueno, pues Dios usó a través de esto para salvar al pueblo de Egipto de la muerte. Pero también ocurrió algo. Llegó el momento en el cual la Biblia dice que el hambre se extendió por toda la tierra de ese entonces, por todo el territorio de Canaán, ¿verdad? Y la gente estaba pues pasando mucha hambre, mucha miseria. Y entonces a ellos se les ocurre, ¿verdad? Se les ocurre ir a Egipto en busca de alimento. Pero aquí hay algo hay algo importante que no comenté hace rato, y es que después de que
de que los hermanos lo venden, ¿verdad? Lo venden como esclavo. José pasó muchas penurias, ¿verdad? Y obviamente cuando él esté restituido y llegan sus hermanos en busca de grano a la tierra de Egipto, ¿verdad? Ellos venían de la tierra de Canaán. Ellos no sabían que ese que estaba a cargo de toda la tierra de Egipto era precisamente su hermano José, ¿verdad? Ellos no lo sabían, ellos no estaban, porque ellos tenían la idea de que él había sido vendido como esclavo y pues se había desaparecido, ¿no? Se había perdido en el reino de Egipto, ¿verdad? Entonces cuando ellos llegan a pedirle, ¿verdad? Llegan a pedirle grano y entonces José no se muestra a sí mismo, pero más sin embargo, aparte de eso, una de las cosas importantes es que Dios lo usa también para salvar que se muriera de hambre su pueblo, o sea, la casa de su padre, o sea, las 12 tribus de Israel, y Dios lo usa para rescatar de morir de hambre también a la familia de Jacob, ¿verdad? En la historia de José el Soñador hay muchas cosas interesantes que destacar, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a todo lo que sucede, si usted la lee, le recomiendo, si nunca la ha leído, le recomiendo que lea la historia de José el Soñador, porque hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Pero entre las más importantes e interesantes en esta noche, yo quisiera destacar algunas, como por ejemplo que Dios puede darle un propósito a alguien con anticipación, ¿verdad? Y una vez que Dios le da un propósito a una persona, Dios puede, dentro de su pueblo, ¿verdad? Dios puede elegir a alguien en específico para que en el futuro realice algo, como en el caso de José. A lo largo de la historia usted se puede dar cuenta, y José mismo lo dice, ¿verdad? Que Dios lo eligió, ¿verdad? Dios lo mandó a Egipto, aunque en condiciones muy dolorosas para él, ¿verdad? Muy problemáticas. Pero él podía darse cuenta que Dios lo había elegido para que se volviera la persona más importante después del faraón en la tierra de Egipto, para que de esa manera poder salvar a su familia de morir de hambre, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podemos comprender en esta noche y que usted se puede sacar de la historia de José el Soñador es que precisamente Dios puede darle un propósito a alguien con anticipación, y a su vez Dios a esa persona que le da un llamado, se le llama llamado, ¿verdad? En el mundo evangélico, Dios le da un llamado a algo, Dios le da un propósito, ¿verdad? Pero entre el llamado y el cumplimiento del propósito, Dios tendrá que formar el carácter de esa persona, porque José el Soñador a la edad de 16, 17 años, cuando estaba en la casa de su padre y es vendido por sus hermanos como esclavo, pues era un niño mimado quizás, ¿verdad? Era un niño de familia, un niño mimado, que verdaderamente no tendría ni las habilidades, ni la capacidad, ni el carácter para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida, ¿verdad? Y como a lo largo de la historia de José podemos ver cómo todas las cosas malas que le pasaron, todas las tragedias y desgracias, eso le sirvió para formar su persona, su personalidad, su mente, su corazón, su carácter, para llegar a cumplir el propósito del Señor, ¿verdad? Entonces una de las cosas es que podemos ver cómo Dios le puede dar un propósito a alguien con anticipación y cómo lo va a formar para cumplir ese propósito. Otra de las cosas importantes que quisiera yo destacar de la vida de José el Soñador, que usted puede leerlo, ¿verdad? Y a lo mejor usted encontrará algunas más, es cómo Dios puede usar todas nuestras aflicciones y angustias para tratar con nuestro carácter y purificar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, o sea, nuestra vida espiritual. La Biblia dice en el libro de Proverbios que los azotes purgan lo íntimo del ser, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por muchas dificultades, muchas aflicciones, muchas angustias, nuestro corazón tiende generalmente a volverse un corazón noble, un corazón que se conmisera, que se compadece de la gente, ¿verdad? Y aparte de eso, las aflicciones, angustias y problemas nos ayudan a formar carácter, ¿verdad? Carácter, resistencia de carácter. Y aparte de eso, pues nos ayudan a formar sabiduría, ¿verdad? Porque si José, Dios lo hubiera establecido como el segundo de a bordo de la nación de Egipto, a esa edad, sin experiencia y con esa inmadurez que tiene la juventud, ¿verdad? Pues jamás y nunca hubiera podido lograr lo que logró, quizás 10, 12 años después, ¿verdad? Entonces Dios puede usar todas nuestras aflicciones y angustias y todas las cosas malas que nos ocurren en la vida, precisamente para formar nuestro carácter para la postre, ¿verdad? Posteriormente lograr
cumplir efectivamente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y escucha esto, yo estoy seguro, escuche, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Señor Jesús hizo de nosotros, o sea, de todos los cristianos, una nación de reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. La gente cristiana evangélica generalmente piensa que los únicos que tienen un propósito y un llamado de parte de Dios son los pastores, los evangelistas, los misioneros, ¿verdad? Los profetas y los maestros. Y párale de contar, y eso no es así. O sea, eso no es así. Verdaderamente todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito especial, ¿verdad? ¿Por qué piensa la gente así? Bueno, porque hay algo que se le conoce como clericato, ¿verdad? Clericato y laicismo son ideas de la Iglesia Católica que entra ya por el siglo III, siglo IV, en el cual se empieza a decir que los únicos que tienen un propósito de parte de Dios era solamente el clero, o sea, la élite clerical, o sea, los ministros de culto solamente y los servidores, y que el resto de la iglesia no tenía ningún ministerio, ni tenía ningún llamamiento especial, ni nada. Y la verdad no es así. Todos los cristianos debemos de tener un llamado y un propósito especial, porque somos precisamente parte de una nación de reyes y sacerdotes. Desgraciadamente esta idea ha hecho que la iglesia se vuelva muy perezosa, muy desobligada, y aparte de eso muy desanimada, ¿verdad? No quieren hacer nada porque dicen, bueno, pues yo no tengo un llamado, yo para qué me preocupo, yo para qué me pongo a estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué me pongo a leer y a estudiar la palabra de Dios si yo no soy pastor o yo no tengo el llamado de pastor? Y déjame decir una cosa, eso está mal, ¿verdad? Todos tenemos un propósito y un llamado en específico de parte de Dios. Solamente que algunos lo reconocen y se evocan a someterse a Dios para que Dios los forme y trate con ellos para llegar a alcanzar y cumplir ese propósito, ¿verdad? Y bueno, pero obviamente Dios siempre va a usar muchas cosas. A veces la gente cristiana piensa o pensamos que Dios va a formar nuestro carácter estando en un lecho de rosas, y eso no es así. Definitivamente las cosas que más pueden forjar el carácter de un creyente, de un cristiano, un discípulo de Jesús, es precisamente las aflicciones y las angustias, tal como Dios usó todos los quebrantos, aflicciones y angustias en la vida de José el Soñador. Otra de las cosas que me gustaría destacar, ¿verdad? Destacar y mostrar acerca de la vida de José es que todas las promesas y palabras que Dios le da a una persona, a un cristiano o cristiana, tarde que temprano termina cumpliéndose el dicho de Dios. Yo no creo que no haya cristianos, ¿verdad? A ver, hermano Sergio Cueto Bautista, saludos desde Tizayuca, Hidalgo. Dios le bendiga mucho, que el Señor le bendiga mucho a usted, hermano Sergio, y a toda su familia, ¿verdad? Reciba un cordial saludo de nuestra parte, ¿verdad? Qué bueno que está usted aquí con nosotros. Y bueno, decía yo que todas las promesas y palabras que Dios nos da en su palabra, en la Biblia, tarde que temprano terminan cumpliéndose. Siempre que un creyente, un cristiano, un discípulo de Jesús, un hijo de Dios, lee la Biblia, habrá algunas porciones bíblicas que resalten más, ¿verdad? Que le llamen más la atención, y ahí es cuando te podrás dar cuenta que Dios te está hablando. A lo largo de mi caminar con Dios, ¿verdad? De mi caminar con el Señor Jesucristo, ha habido algunas escrituras que se han quedado ahí grabadas en mi mente, en mi corazón, y que yo he sentido que Dios ha hablado a mi vida y han sido promesas o llamamientos, ¿verdad? Por ejemplo, hay una escritura que a mí que es, de hecho, en base a esa escritura, parte de mi ministerio, parte de nuestro ministerio está fundamentado, y esta escritura es Isaías 58, versículo 13 y 12, donde la Reina Valera lo dice de la siguiente manera, dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, dice, de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. La Nueva Versión Internacional lo dice así, dice lo siguiente: tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos y restaurador de calles transitables. Escuche, cuando hace como 20 años aproximadamente, un poquito más, 20, 21 años, cuando yo leí esta escritura por primera vez, a mí me llamó mucho la atención, porque yo decía, bueno, yo siento que Dios me habla aquí
pero no entiendo qué quiere decir esto, ¿verdad? O sea, bueno, obviamente, ¿verdad? Le está hablando a su pueblo Israel, pero había algo que me llamaba a mí la atención y que yo sentía que era para mí, pero yo no sabía qué me quería decir Dios en ese momento, hasta que pasados los años, como decía yo, cada quien en el pueblo de Dios tiene un llamado y un propósito especial. El ministerio que Dios me ha dado a mí es el de pastor y maestro, ¿verdad? Pastor y maestro de la palabra de Dios. Y bueno, y dentro de ese ministerio hay algo especial, ¿verdad? Hay algo especial que Dios nos ha dado, que Dios me ha dado, y es precisamente tener la capacidad de discernir la doctrina sana de la mala doctrina, ¿verdad? La sana doctrina de las herejías, a través de una guianza divina, una guianza del Espíritu Santo, un discernimiento del Espíritu Santo, pero también a través del estudio profundo y diligente de las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad?, como parte de nuestro ministerio es precisamente eso, la capacidad de poder discernir cuando alguien está predicando una herejía, sea porque el Espíritu Santo te lo muestra, o sea porque el Espíritu Santo te ha permitido estudiar para saber discernir si bíblicamente, teológicamente, históricamente a través del léxico del hebreo y griego es correcto lo que está diciendo, ¿verdad? Y a través de eso, cuando pasados los años, ¿verdad? Mire, los reparadores ¿por qué eran los portillos? Los portillos eran los huecos que los enemigos hacían en las murallas de las ciudades y por ahí se metía el enemigo, ¿verdad? Cuando sitiaban una ciudad empezaban a tratar de hacer un hueco en la muralla para colarse ahí, ¿verdad? Y luego dice restaurador de calzadas para evitar, ¿verdad? Bíblicamente o teológicamente, doctrinalmente, las murallas de una ciudad o las murallas de Jerusalén en este caso representan también en algún punto una muralla es algo que te protege, ¿verdad? Es algo que protege tu habitación, el lugar donde tú estás habitando. Y una de las cosas que Dios nos ha enseñado es que en la actualidad el cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana, sus murallas, o sea que es la doctrina, ¿verdad? La sana doctrina, la sana enseñanza que puede dar protección a la vida espiritual de una persona, tiene muchos huecos, tiene muchos hoyos que el enemigo ha hecho a través de las falsas doctrinas, a través de las herejías, las doctrinas demoníacas, doctrinas de inspiración diabólica, como dice Primera de Timoteo 4. Y eso es precisamente al paso del tiempo cuando Dios nos empezó a dar esa capacidad, ese perfeccionamiento para poder discernir la sana doctrina de las herejías y de tanta falsa doctrina que se predica en la actualidad, en el cuerpo de Cristo en la actualidad. Verdaderamente es algo impresionante. No todo lo que yo siempre lo he dicho, no todo lo que se predica en el mundo evangélico actual es bíblico. Hay muchas cosas que se predican que son sana doctrina verdaderamente, pero en muchas iglesias se predica sana doctrina, pero también se predican muchas herejías, y esos son precisamente los portillos, los huecos en la muralla, ¿verdad? La sana doctrina que protege la vida espiritual de una persona, por las cuales el diablo, el enemigo, se mete a la vida de las personas para destruírselos. Entonces, que en este caso, ¿qué es sería un reparador de portillos, ¿verdad? De huecos en las murallas y restaurador de calzadas? Una calzada es un camino, ¿verdad? Es un camino por el cual tú puedes andar, puedes caminar, ¿verdad? Y obviamente el camino es el Señor, pero también el camino del Señor es su palabra, es su doctrina, la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, del cristianismo, ¿verdad? Entonces, cuando pasados los años, muchos años después, cuando yo volví a leer esta escritura y empecé a ver lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, cómo nos estaba enseñando y capacitando tanto espiritual como bíblicamente, ¿verdad? Y teológicamente, para discernir las herejías, ¿verdad? Y poder establecer y enseñar una sana doctrina a toda aquella persona que se acercaba a nosotros, fuera de la iglesia, fuera de nuestro grupo, de nuestra iglesia, o no fuera de la iglesia, para poder enseñarle correctamente. Ahí comprendí cuál era precisamente esa palabra y ese llamado que Dios me había dado a través de esta palabra de Isaías 58, versículo 2 al 13, y entendí que esa era parte de mi función, ¿verdad? Reparar los portillos, reparar los huecos
que Satanás había hecho en la doctrina bíblica, la doctrina cristiana de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y obviamente esto no quiere decir que nosotros fuéramos la última Coca-Cola del desierto, como se dice, porque Dios a lo largo del mundo tiene muchos siervos, ¿verdad? Muchas siervas que los ha capacitado en esto para establecer y predicar la sana doctrina de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Pero bueno, como decía yo, ¿verdad? Toda palabra o promesa que Dios te da de algo, ¿verdad? Para servirle en algo, para ejercer una función especial, tarde que temprano termina cumpliéndose. Si a usted Dios le dio una palabra en el pasado verdaderamente, pero algo que se abre realmente y no a través de un profetilla de esos profetas chafas que hay en la actualidad, ¿verdad? Que te dan palabra y que te dicen que el Señor te va a mandar a las naciones y todo lo otro, y verdaderamente son charlatanes, ¿no? Sino que verdaderamente Dios te haya hablado en algo y no se ha cumplido, tenlo por seguro que en el tiempo de Dios se va a cumplir esa palabra, esa promesa que Dios te dio, ese llamado como me lo dio a mí cuando leí esta palabra de Isaías 58, versículos 12 y 13, donde el Señor me estaba dando a entender que sería yo llamado o usado como reparador de portillos de la muralla, ¿verdad? O sea, que es la muralla, como vuelvo a repetir, la doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios, con la cual la iglesia puede estar protegida. Una iglesia, una congregación que no tiene una sana doctrina, que tiene hoyos en su doctrina, ¿verdad? Que tienen huecos a través de las herejías, es tanto la vida del creyente como la de una congregación, es una vida espiritual, ¿verdad? Que está desprotegida, que está a merced del enemigo. Entonces, ¿cómo se corrige eso? ¿Cómo se puede solucionar eso? Restaurando la sana doctrina, ¿sí? Volviendo, como dicen por ahí, en otras iglesias, volviendo a la senda antigua, ¿verdad? Pero a la senda antigua verdadera, la que es la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas importantes a destacar de la vida de José el Soñador es que si nosotros somos fieles a Cristo, somos fieles a Dios, al Señor en todo momento y en toda situación, en el tiempo de Dios, Dios nos va a levantar para ser usados como sus instrumentos para ser una bendición al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque José el Soñador a lo largo de su vida sufrió muchas cosas, y sobre todo, por ejemplo, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, y a través de una acusación injusta fue echado a la cárcel de manera injusta, ¿verdad? De manera injusta por un chisme, una difamación, ¿verdad? José pudo haber dicho, bueno, pues ¿para qué voy a seguir siendo fiel a Dios, ¿verdad? Pues total, ya por su culpa ya me metieron a la cárcel, por serle fiel, por no querer fornicar con la mujer de mi amo, ¿verdad? Ahorita estaría yo muy bien, ¿verdad? Siendo el amante, ¿verdad? El querido de la mujer de Potifar, y estaría yo pasándomela bien bonito, bien chévere, ¿verdad? Pero por no querer deshonrar a Dios y deshonrar a mi amo, ¿verdad? Por no acostarme con la mujer de mi prójimo, ahora estoy en la cárcel, y pues ¿qué caso tiene seguir siendo fiel y obediente a Dios, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que podemos ver aquí es que si nosotros permanecemos fieles y obedientes a Cristo en todo momento y situación, en el tiempo de Dios, Dios nos levantará para ser usados como instrumentos de Él. Y obviamente en el caso de José no solamente fue una bendición para su familia en el tiempo previsto por Dios, sino para toda la gente que estaba alrededor de él, para los egipcios y las demás naciones de Canaán, ¿verdad? Pero obviamente eso implicó mantenerse fiel al llamado de Dios, y aparte de eso fiel a la voluntad, a la santa voluntad de Dios en todo momento, a pesar de todo lo malo que le había sucedido. Otra de las cosas es que sacado de la vida de José es que debemos de entender cuál es el propósito de todas las cosas que nos han pasado en la vida, para que no erremos el llamado, porque a veces decimos, bueno, es que a mí siempre me va mal, a mí siempre me pasa esto, a mí siempre me pasa lo otro, la gente se ensaña conmigo, la gente me maltrata, ¿verdad? Siempre he estado en pobreza, siempre he estado en aflicción, siempre he estado en enfermedad, etcétera, etcétera. Y mucha gente cuando se fastidia, ¿verdad? Se fastidia del trato de Dios, que el trato que Dios le está dando para formar su carácter, para formar temple, para formar el carácter de Cristo, el amor de Dios en su corazón, la fidelidad del Señor en su corazón. Mucha gente
erra el propósito y el llamado de Dios, ¿verdad? Se desvía y terminan frustrando el plan y propósito, el llamado de Dios para sus vidas. Entonces José el soñador, en este caso, él supo que todo lo que le había pasado tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Prepararlo para un día ser instrumento de salvación para su pueblo, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, y aparte de eso para las naciones también. Pero lo más importante que quiero destacar en esta noche con respecto a la historia de José el soñador, es que una buena parte de la vida y acontecimientos de la vida de José el soñador es que todas esas cosas, José el soñador en un punto, ¿verdad? En muchas cosas de su vida, es lo que se le conoce, ¿verdad? Como un tipo y figura del Mesías que sería enviado por Dios para salvar a su pueblo, o sea, un tipo y figura del Señor Jesucristo. En la Biblia hay cosas que se le conocen como tipos y figuras simbólicas representativas de algo, ¿sí? Cuando usted estudia teología, ¿verdad? Hay algo que tiene que aprender que se le conoce como tipos y figuras proféticas, ¿verdad? Sombras proféticas que tiene que ver con la persona del Mesías, con la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y con respecto a esto hay algo especial en esta noche que quiero hablar con respecto a otra escritura que me hace recordar que así como José el soñador fue hecho Señor sobre toda la tierra, o sea, después del faraón él era el segundo, él era el Señor, después del faraón él era el Señor sobre toda la tierra, ¿verdad? Todo quedó a cargo y bajo su dominio, bajo su señorío, su autoridad. Hay una escritura que habla con respecto a esto, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De que un día el Mesías también llegaría a ser el segundo al mando, después del Padre Celestial, bajo el cual quedaría todo sujeto, quedaría todo bajo su señorío, bajo su dominio. Y una de esas escrituras es 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28, donde en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, dice: entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, versículo 27, pues Dios ha sometido todo a su dominio, al dominio de Jesús. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no incluye a Dios mismo, o sea, al Padre mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Y escuche, como decía yo, en la Biblia hay tipos y figuras, en el Antiguo Testamento principalmente, que nos muestran proféticamente lo que un día el Hijo de Dios, el Mesías esperado, ¿verdad? Cristo Jesús vendría a hacer en la tierra, y en este caso que sería establecido como amo y Señor de toda la creación, ¿verdad? Amo y Señor de todo el mundo, pero también sería el Salvador de su pueblo, ¿verdad? Y el Salvador de la humanidad, porque José el soñador no solamente salvó a su pueblo de morir de hambre, sino también salvó a las naciones vecinas alrededor de Egipto, ¿verdad? Y Egipto es un tipo y figura del mundo, ¿verdad? Los salvó de morirse de hambre, de quedar destruidos, ¿verdad? Y decía yo que en la palabra de Dios nos enseña que gran parte de las cosas que están en el Antiguo Testamento precisamente son sombras y figuras proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los eventos y sucesos en la Escritura son las sombras proféticas de que un día el Hijo de Dios vendría, lo que el Hijo de Dios haría en esta tierra, ¿sí? Su obra en esta tierra, su obra por la humanidad y de su emancipación como amo y Señor del universo entero. En este caso, ¿verdad? En el caso de cuando José es emancipado para ser establecido como el segundo de mayor importancia en la tierra de Egipto, y sus obras y las obras que él hace, ¿verdad? En favor de salvar a la gente de morirse de hambre, ¿verdad? Representan parte de lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, que acabamos de leer, donde la Biblia nos enseña, donde Dios en su palabra nos enseña que Dios ha sometido, ¿verdad? Iba a someter y ahora está sometido todo bajo la autoridad y señorío del Señor Jesucristo, porque es necesario, la Biblia nos enseña que es necesario que todo esté sujeto a Él
mientras se cumple plenamente el plan y propósito de Dios para la humanidad y para este tiempo. Ahora, José el Soñador fue hecho el segundo más de mayor importancia por el faraón, y esto representa la emancipación del Señor Jesucristo por parte de su padre, o sea, después, y esto es bíblico, o sea, después del padre, el segundo a cargo, o el segundo al mando, ¿verdad? El segundo con mayor importancia en el universo entero, en los cielos y la tierra, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Dios estableció a su Hijo como el segundo al mando, el segundo a cargo en toda la creación, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y quedando el Señor Jesús como el gobernador y administrador de los bienes del reino de Dios. ¿Por qué? Y también, escuche, así como José el Soñador fue un instrumento de Dios para salvar de la muerte al pueblo de Dios y de las naciones, de la muerte por hambre, ¿verdad? Asimismo, el Señor Jesús fue el instrumento de Dios para rescatar de la muerte y la perdición eterna, no solamente al pueblo de Dios, sino a la humanidad entera. Obviamente, si la humanidad acepta el plan de Dios para su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente de ese entonces, la gente de las naciones, la Biblia nos enseña que vino a José, ¿verdad? Vino ante José el Soñador, porque sabían que él tenía la autoridad para ayudarlos y ellos no se murieran de hambre. O sea, él sería su salvación, por decirlo así, sería su salvador, porque verdaderamente hay una parte de la narrativa en la vida de José donde la gente les dice: Señor, usted nos ha salvado de la muerte, nos ha salvado de morir de hambre, ¿verdad? Y ahí es donde la gente se le rinde, se le entrega, ¿verdad? Se le entrega a él, pero obviamente se le iba a entregar al faraón, ¿verdad? Y de igual manera, escuche, la gente en ese entonces sabía que el único que podía ayudarlos era José el Soñador, era el único que podía resolver su hambre, su problema de hambre, a través del cual ellos podían morirse. De igual manera, en la actualidad, cuando la gente se entera a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo que Jesús, el Hijo de Dios y Señor de todo, es el único que puede darles la salvación, ¿verdad?, para que no mueran eternamente, y la gente entiende y comprende esto a través de la predicación y lo acepta sobre todo, es cuando la gente entonces viene ante los pies de nuestro Señor Jesucristo para pedirle perdón y para pedirle que los salve. Ahora escuche, hay otro hecho importante que usted puede leer ahí en Génesis capítulo 50, y la Biblia cuenta que cuando José el Soñador muere, cuando el padre de José el Soñador, que era Jacob o Israel, ¿verdad?, sus hermanos piensan que una vez muerto su padre se iba a vengar de ellos, ¿verdad?, que ya había muerto su padre y se iba a vengar de ellos por lo que le habían hecho en el pasado, o sea, por haberlo vendido como esclavo. Y le mandan un mensaje, ¿verdad? Y le dicen: ¿sabes qué? Nuestro padre te mandó a decirte, ¿verdad? Mandó un mensaje, nos dejó un mensaje para decirte que cuando él se muriera, por favor, no te fueras a vengar de nosotros, ni te aprovecharas de nosotros, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que José el Soñador se pone a llorar y los manda a llamar y les dice: ¿saben qué? No se preocupen, no se angustien. Yo sé que todo lo que pasó fue parte del propósito y del plan de Dios para enviarme a mí por delante de ustedes a Egipto para salvarlos y rescatarlos así. Por lo tanto, no se preocupen, no se preocupen. Yo entiendo que todo esto fue parte del plan de Dios y yo los he perdonado, ¿verdad? Y así mismo, escuche, con respecto al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, la Biblia enseña que un día, cuando regrese el Señor Jesucristo a la tierra a juzgar a las naciones, el pueblo de Dios entonces lo reconocerá a Jesús, aquel que sus antepasados mandaron a crucificar y a sacrificar por mano de los gentiles, por mano de los paganos, ¿verdad? Lo reconocerán como el verdadero Mesías que han estado esperando por siglos, ¿verdad? Porque primero reconocerán a un supuesto Mesías que será el anticristo, y después, cuando venga a rescatarlos, ¿verdad?, y en la batalla del Valle de Megido, en el Armagedón, como se le conoce, una vez que lo reconozcan, dirán: bendito aquel que viene en nombre del Señor, y se le humillarán, ¿verdad? Se humillarán delante de él y le pedirán perdón por haberlo sacrificado, y le dirán: perdónanos por haberte sacrificado en complicidad con los gentiles, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo les hará ver que todo eso era parte del plan de Dios para poder un día salvarlos y perdonar sus pecados. ¿Dónde podemos ver esto? Precisamente en la vida de José el Soñador.
Precisamente ahí en el capítulo 50 usted puede ver esto, y eso es un tipo y figura, una sombra profética de lo que ocurrirá en el futuro con el pueblo de Dios cuando regrese el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los judíos, la Biblia dice que entonces se le rendirán a Él, ¿verdad? Se le entregarán a Él y se humillarán ante Él y lo reconocerán. Reconocerán que Él era el Jesús que 2000 años atrás, 2000 y tantos años atrás, su mismo pueblo lo rechazó, ¿verdad? Y incluso lo sacrificaron, lo crucificaron. Y entonces se arrepentirán de haberlo rechazado y se rendirán ante Él, ¿verdad? Pero escuche, lo que más me llama la atención en la vida de José, ¿verdad? Todas las cosas que podemos ver en los tipos y figuras simbólicas en su vida, es que así como José en aquel entonces en realidad fue hecho el segundo de mayor importancia, el segundo al mando, y esto lo acabo de mencionar, por Dios en Egipto, asimismo el Padre Celestial ha hecho a su amado Hijo Jesucristo, quien también es Dios como el Padre, ¿verdad? Como el Padre Celestial, lo ha hecho, como acabo de mencionar, el segundo a bordo, y aquel ante quienes todo el pueblo de Dios, tanto la iglesia como el cuerpo de Cristo, así como las naciones, tendrán o tienen que venir a rendirse delante de él, ¿verdad? El faraón había establecido que José fuera aquella persona, ¿verdad? Aquel personaje con quien los egipcios y las naciones tendrían que presentarse. O sea, la gente no iba a venir directamente a buscar al faraón, sino que el faraón dijo, no, yo establezco, ¿verdad? Y de hecho hay una parte donde dice, yo te he establecido como si fueras mi hijo, ¿verdad? El faraón estableció a José como aquella persona con la cual tendrían que venir a solicitarle el alimento, ¿verdad? El grano, como el representante absoluto del faraón, ¿sí? Y eso es precisamente, ¿verdad? Lo que el Padre Celestial ha hecho con Jesús, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el Padre Celestial le ha entregado todo dominio, todo señorío, toda autoridad al Señor Jesucristo, su amado Hijo, y es quien tiene todo el poder, escuche, todo el poder y la autoridad para dar vida y para dar muerte, para salvar o para condenar, para bendecir o maldecir. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial así lo ha decidido, establecer a su amado Hijo, así como el faraón estableció a José el soñador como el segundo y su representante, ¿verdad? Máximo representante y el intermediario entre él, ¿verdad? Y la humanidad en aquel entonces. Asimismo, el Padre Celestial ha hecho lo mismo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús es ante quien el Padre Celestial ha decidido que las naciones vengan para implorar el favor de Dios. El Padre Celestial ha decidido que las naciones ¿verdad? Vengan ante su amado Hijo Jesucristo para implorar y suplicar el favor de Dios, ¿sí? No, escuche lo que dicen las Escrituras para que usted vea que no le estoy diciendo una mentira, ¿verdad? Lo quiero, como decimos acá en México, lo quiero cotorrear, ¿verdad? Lo quiero lo quiero marear, dice mi esposa. Aquí decimos en México, es que me quiere marear, ¿verdad? No, mire, escuche lo que dice. No en balde las Escrituras dicen esto. Primera de Timoteo, primero que nada, dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Hay un solo mediador, no hay ningún otro mediador, más que así como el faraón estableció a José el soñador como su representante y único intermediario, o sea, no podían ir con nadie más, porque dijo, la gente tendrá que venir solamente contigo para buscar el alimento. De igual manera, así el Padre Celestial, por su voluntad, soberana voluntad, dijo, las naciones, el mundo entero tendrán que venir ante ti para implorar el favor de Dios, ¿verdad? Para implorar el perdón, la salvación, la vida eterna. Y tú eres el único, ¿verdad? Tú eres el indicado. Juan capítulo 15, verso 6 dice lo siguiente, en palabras del Señor Jesucristo dijo lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Buenas noches, hermana Lupita, que Dios le bendiga mucho, que Dios le bendiga mucho allá donde está usted en Cancún, esperando que en esta noche se encuentre usted muy bien. Y escuche, a través de esto el Señor Jesús mismo establece por indicación del Padre, porque Jesús dijo, yo no hablo lo que yo quiera, yo hablo lo que el Padre me muestra que debo hablar, y Él dijo claramente, ¿verdad? Por indicación del Padre Celestial,
porque él dijo, el Padre es más importante que yo, el Padre es más grande que yo, o sea, en autoridad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, los tres son los únicos seres divinos que existen en todo el universo, ¿verdad? Pero entre ellos hay un orden de autoridad, ¿verdad? Y el Señor Jesús dijo lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Nadie se puede acercar al Padre si no es a través de mí. Nadie podrá entrar en el reino de los cielos si no es a través de mí, si yo no lo introduzco, si yo no lo meto al reino de los cielos, ¿verdad? Hechos capítulo 4, verso 12, ¿verdad? Dice lo siguiente, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Hechos capítulo 10, 42. Hechos 10:42 dice, y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. En Apocalipsis capítulo 20 habla acerca del juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y quien estará ahí precisamente juzgando a las naciones que fueron rebeldes al evangelio de paz, el evangelio de perdón y de salvación a través de la fe en Cristo Jesús, será precisamente el Señor Jesús, el Hijo de Dios, porque el Padre lo designó para ser juez, ¿verdad? Para ser autoridad y juez de todo mundo, tanto del pueblo de Dios como de los gentiles, o sea, de las naciones, del resto de las naciones que no son judíos, que no pertenecen al pueblo de Israel. Juan capítulo 3, versículo 35 al 36, escuche. Los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Creer en la Biblia implica confiar en alguien, pero también someterse y rendirse a él. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Sí? Escucha, esto es muy tremendo, porque la Biblia dice, la Biblia enseña, ¿verdad? Dios en su palabra nos enseña que el que cree en el Hijo y aparte de eso obedece a su Hijo, tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque Él lo ha establecido como después de Él, o sea, el Padre después de Él, como el primero en autoridad, ha establecido a su amado Hijo como el segundo en autoridad y más importante en el universo entero. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre Celestial, tan y se acabó. Salmo capítulo 2, versículos 7 al 12, dice lo siguiente, escucha. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre. Hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Y luego en el versículo 12 dice, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Dios dice, qué alegría tienen, qué gozo, qué bienaventuranza, o qué bienaventurados son todos los que se refugian en el Hijo de Dios, todos los que se someten al Hijo de Dios. Eso lo dijo el Padre Celestial, ¿verdad? Por boca del salmista dijo lo siguiente, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Habla del Hijo de Dios. Generalmente tenemos la ideología de un Cristo, ¿verdad? De un Cristo Jesús bonachón, ¿verdad? Con cara así de buena gente, que no se va a enojar nunca, ¿verdad? Y que va a ser condescendiente con todas nuestras tonterías y babosadas que hagamos, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra, cuidado con él, porque también se puede encender el enojo, se puede encender en furor, ¿verdad? Y entonces su ira va a caer sobre ustedes. Pero dice Dios, hablando el Padre, ¿verdad? Dice, pero qué alegría para todos los que se refugien en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. A través de su palabra Dios ha establecido algunas cosas, a través de muchas historias que son sombras, son tipos y figuras proféticas, ¿verdad? A través de distintos personajes que son una sombra y figura profética de nuestro Señor Jesucristo, como en el caso de la historia de José el Soñador. Dios ha establecido a través de esas sombras, y estableció desde la antigüedad, y ahora es una realidad concretada. Dios ha establecido primero que nada a su Hijo como el amo y Señor de todo lo que existe en el universo entero, después del Padre, después de él, ¿verdad?
Dios el Padre ha establecido que todas las naciones se deben de rendir fiel y obedientemente a su amado Hijo Jesucristo para permanecer en la gracia y el favor de Dios. ¿Sí? Dios ha establecido también que quien se rebele contra el señorío, la autoridad y voluntad divino de su Hijo amado Jesucristo será condenado a muerte eterna por rebelión a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 2, 23 y 25 dice lo siguiente: el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, o sea, no tiene nada que ver con el Padre Celestial. El que niega a Jesucristo como Dios, Rey, Señor, ¿verdad? Amo y Señor de los cielos y la tierra, no tiene al Padre, o sea, no está con el Padre. Pero, perdón, el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben de seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en el tiempo en el cual Juan escribe estas epístolas universales, había de algunas sectas mesiánicas que enseñan, ¿verdad?, que el único que está en el grado superior de autoridad y de eminencia es el Padre Celestial o Jehová, ¿verdad? Y que solamente a él hay... Perdón, tuvimos una caída en la red. Sí, y los testigos de Jehová enseñan esto, que solamente a Jehová, o sea, ellos conciben al Padre Celestial con Jehová, y que solamente a él hay que adorar, reverenciar, solamente a él hay que rendirse, y solamente en el Padre hay que esperar la salvación de nuestras almas. Y eso es totalmente antibíblico. Por eso dice el apóstol Juan esto, ¿verdad? Porque ya los gnósticos estaban empezando a enseñar el famoso unitarismo, en el cual solamente concebían como Dios al Padre, ¿verdad? Y al Hijo y al Espíritu Santo lo sacaban del terreno de la divinidad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dice, por lo tanto ustedes deben de seguir fieles a todo lo que se les ha enseñado desde el principio. ¿Con qué? Con respecto al señorío, autoridad y divinidad de Jesús. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 dice lo siguiente: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La palabra de Dios es clara y nos enseña que la vida eterna la recibimos de manos de una sola persona, que es Jesucristo. ¿El Padre Celestial puede salvar y dar vida eterna? Claro que sí. ¿El Espíritu Santo puede salvar y dar vida eterna? Claro que sí, porque son el Padre y el Espíritu Santo son Dios, son divinos. Pero, el Padre Celestial, porque así le plació y así son las cosas, pésele a quien le pese, estableció a su amado Hijo Jesucristo como el único que puede salvar, que puede perdonar y dar vida eterna a la humanidad, al ser humano, ¿verdad? Por eso dice Juan, dice el apóstol Juan en 1 Juan 5, dice: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que cree en Jesús, confía en Él y se rinde a Él, tiene vida eterna. El que rechaza al Hijo no tiene vida eterna, ni puede tener comunión alguna con el Padre, por mucho que crea, le cante, le dance, le salte, le alabe. El Padre Celestial dice: no quiero tener nada que ver contigo si tú no reconoces a mi Hijo, lo rechazas y lo humillas y lo degradas. Por eso es que los testigos de Jehová, con todo respeto, ¿verdad?, pero bíblicamente están bajo la maldición de Dios por denigrar al Hijo de Dios, denigrarlo del terreno divino, porque la Biblia enseña claramente que el Hijo, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que los orígenes del Mesías se remontaban a los tiempos de la eternidad. O sea, esto quiere decir que el Hijo de Dios, que el Mesías sería Dios eterno, como el Padre, ¿verdad?, como el Señor. Versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, el que no tiene comunión con el Hijo y lo reconoce como amo, Señor, Dios y Salvador, no tiene nada. Y escuche, en el mundo la gente tiene muchas creencias con respecto a cómo se pueden congraciar con Dios y cómo la gente se puede salvar. Y bueno, es respetable el criterio de cada quien. En este mundo, debido al libre albedrío que Dios nos dio, desde que la humanidad fue formada, ¿verdad?,
Cada quien tiene la libertad de creer lo que se le pegue su regalada gana. Pero de eso a lo que yo crea, a lo que fulano, perengano, X o Y crean, si eso va en contra de la palabra de Dios, de la sana doctrina de la palabra de Dios, pues verdaderamente mi criterio, mi juicio o el juicio de aquella X persona, religión, denominación, etcétera, etcétera, pues no sirve para nada, no vale para nada, ¿verdad? La gente puede tener sus creencias, cómo se pueden congraciar con Dios y cómo se pueden salvar, ¿verdad? Y desgraciadamente muchas de esas convicciones, creencias, religiones, fe o credos, el Hijo de Dios no figura para nada, ¿verdad? Y otras sí figura, como la religión católica, por ejemplo, pero mezclan su nombre, mezclan la personalidad salvadora del Hijo de Dios con otras deidades paganas, como por ejemplo en el caso del catolicismo, ¿verdad? Como mezclan la obra del Señor, la obra redentora del Señor con la actividad de los santos o de las santas o de la misma Virgen María, ¿verdad? Si usted conoce un poco de catolicismo, sabrá que la Iglesia Católica, por ejemplo, que es muy respetable sus criterios, ¿verdad? Pero de esto a que sea correcto lo que piensan, hay mucha distancia. Piensan que, hace rato platicaba con mi esposa, ¿verdad? Que para el catolicismo no hay una trinidad, sino hay una cuaternidad, ¿verdad? O sea, que piensan que para la obra de salvación es necesario la obra del Padre, la obra del Hijo, del Espíritu Santo, pero también la intercesión de María, que somos salvos por la intercesión de María, y eso es totalmente antibíblico, porque la Escritura es clara y dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No hay cuaternidad, solamente hay Trinidad, y a ese intermediario, a ese Salvador único que Dios ha establecido, que el Padre Celestial ha establecido por su voluntad, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y le digo, hay muchas creencias, credos, ¿verdad? Fe, ¿verdad? Que aparte de mezclar la obra de redención, la obra salvadora del Hijo de Dios, lo mezclan con deidades paganas, porque un santito, una santita, una virgen, una virgencita, ¿verdad? Pues se convierte en una deidad pagana, antibíblica, ¿verdad? Nombres falsos y caminos antibíblicos para la salvación. Pero como acabo de mencionar, Dios ha establecido que sola y exclusivamente por la fe y obediencia en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, por sus enseñanzas, su voluntad, ¿verdad? Y fidelidad absoluta hacia Cristo Jesús y hacia las enseñanzas del Señor, es que la gente podrá alcanzar el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Esto es lo que Dios ha establecido desde el principio, desde esta historia de Génesis capítulo 37 al 50, de la historia de José el Soñador. Podemos ver que Dios había establecido ya al Mesías esperado, al Salvador esperado, ¿verdad? Tanto para el pueblo de Dios como para las naciones en general. Al Mesías, ¿verdad? En este caso a su amado Hijo Jesucristo. Y esto es lo más importante que quiero recalcar en esta noche y que se nos quede grabado, ¿verdad? Que Dios ha establecido a su Hijo como el segundo al mando, ¿verdad? El segundo a bordo, y como el único intermediario entre Dios y el mundo entero, entre Dios y las naciones. Espero que esta reflexión, amados amigos, amados hermanos, les haya sido de bastante bendición y edificación, ¿verdad? Espero con todo mi corazón que les haya bendecido, que les haya agradado, ¿verdad? Y bueno, pues si había algo ahí por ahí que no comprendíamos con respecto a la persona de nuestro Señor Jesús, y lo digo con conocimiento de causa, porque al principio de mi vida cristiana como que había una dificultad para rendirle toda mi adoración, toda mi devoción y fidelidad obediente al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, porque como traemos una mala enseñanza, un mal adoctrinamiento, o al menos los que venimos del catolicismo, yo pensaba que el único al cual se le debería de dar, o sea, sí podías creer en Jesús, sí podías creer en el Espíritu Santo, pero al único que se le debía de rogar, suplicar y esperar algo de parte de Dios era el Padre Celestial. Hasta que a través de su palabra comencé a aprender que el Padre había establecido entonces a su Hijo como su único representante, su único intermediario, y escuche, como su único proveedor de todas las bendiciones, la gracia y el favor
de parte de Dios y del reino de los cielos, porque esto es muy importante. Jesús dijo ahí precisamente en Juan 14, dice lo siguiente: todo lo que ustedes pidan en mi nombre al Padre, ¿verdad? En mi nombre, yo lo haré por ustedes. Y luego dice, todo lo que me pidan a mí, yo lo haré por ustedes. Y esto como que me costaba trabajo entenderlo hasta que comprendí esto y dije, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque primero es Dios, Jesús es Dios, y segunda, Él quedó establecido como el administrador de los bienes del Padre y del reino de los cielos. Y a Él le fue entregado todo dominio, señorío y autoridad, ¿verdad? Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo en la transmisión de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Que vamos a tener, si Dios nos presta vida, en el culto que llevamos a cabo, que realizamos en los domingos. Nosotros iniciamos nuestro servicio a las 11 de la mañana, y la transmisión de la enseñanza generalmente es a las 12 del día. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? A los hermanos que me aparecen aquí, hermano Sergio Cueto Bautista, hermana Lupita Zelaya, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y a los demás que no me aparecen también, que Dios me los bendiga mucho. Esperamos que les haya sido de bendición y edificación y de su agrado, y estamos pendientes para la próxima. Dios me los bendiga y excelente noche.